Anoche más o menos 3 de la mañana, creo que el Espíritu Santo me despertó y el primer pensamiento que vino a mi mente cuando abrí mis ojos y tuve conciencia fue que Jesús está en fuego. Y eso me despertó inmediatamente, porque si Jesús está en fuego, es una palabra de fe, es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo, de nuevas fuerzas para alguien que a lo mejor las circunstancias que pueda estar viviendo le han hecho creer que el poder de Dios está limitado, o que Jesús tiene su mirada puesta hacia otro lado y su circunstancia no tendrá una solución. A esa persona o a esas personas quiero decirle que el fuego de Jesús tiene unción, tiene poder sobrenatural para transformar esa circunstancia que tú estás viviendo en una circunstancia de victoria. Ese fuego trae unción de sanidad para todo aquel que lo necesita. Ese fuego trae unción de restauración para todo aquel que lo necesita. Ese fuego en Jesús trae una unción de puertas abiertas para todo aquel que está orando por un milagro de provisión en este tiempo. Si Jesús está en fuego, entonces su iglesia también está en fuego. Y si su iglesia está en fuego, quiere decir que nosotros, sus hijos, también estamos en fuego. Si usted no siente que está en fuego, por lo menos en esta noche, permítase creer por fe que sí lo está. Porque siempre que hay fuego, habrá luz. Siempre que hay fuego, habrá provisión. Y siempre que hay fuego, todo lo que venga en contra suyo tiene que huir. Porque al enemigo y sus secuaces no se acercan donde hay alguien que porta el fuego de Dios. Si usted lo cree en esta noche, bríndele un fuerte aplauso a Jesús y diga conmigo: el fuego de Dios está conmigo. El fuego de Dios está en mi casa. El fuego de Dios está en mi empresa. El fuego de Dios está en mi familia. Y el fuego de Dios está en mi casa a mí. Bríndele otro aplauso al Señor, por favor. Quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Voy a estar leyendo del versículo 21. Quiero darle gracias a mis pastores que están aquí en esta noche por permitirme llevar la palabra de Dios hoy. Y bueno, le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder desglosar este mensaje que espero sea de bendición para usted. Marcos capítulo 5, versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solo su manto, seré salva y seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña, a la madre y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Es una historia bien peculiar y Dios pone en mi corazón compartir este pasaje con ustedes en esta noche, teniendo en cuenta que este pasaje y los dos pasajes anteriores, Jesús entra en una batalla bien profunda, en una batalla tremenda, fuerte, contra 4 elementos que en algunas ocasiones a nosotros nos hacen sentir imposibilitados. Jesús en el capítulo 4 entra en batalla contra las inclemencias del clima, contra las inclemencias del tiempo. Y la palabra de Dios, y Marcos narra cómo da una orden y la tormenta cesa, que tenía a sus discípulos y él en una barca en medio de ella, pero su orden causó que viniera paz y tranquilidad a ese entorno donde ellos estaban. Luego el otro pasaje narra que Jesús estaba enfrente de una persona que por años había estado sufriendo de un demonio que lo atormentaba, y que Jesús llega y trae liberación sobre la vida de esa persona en la ciudad de Gadara. Y ahora Jesús se está enfrentando a 2 elementos más con el propósito de mostrarnos su poder, y tiene enfrente de él una circunstancia donde hay una enfermedad incurable y alguien que ha fallecido, alguien que está muerto. Así que este pasaje y los 2 anteriores deben en esta noche incrementar un poco nuestra fe acerca de a quién vinimos nosotros a encontrarnos en esta noche en esta iglesia. Si a mí alguien me dice que mi Dios calma la tormenta, los vientos le hacen caso, los rayos le obedecen, los truenos le obedecen. Si a mí alguien me dice que mi Dios da la orden a los espíritus inmundos, a los demonios, a las potestades, a los principados, da la orden de salir y ellos salen, mi fe se incrementa en esta noche. Si alguien a mí me dice que mi Dios puede sanar una enfermedad incurable, mi fe se tiene que expandir esta noche. Y si alguien me dice a mí que mi Dios tiene poder aún para resucitar un muerto, entonces mi fe, si llegó a este lugar como un granito de mostaza o más grande, yo no lo sé, en esta noche nuestra fe va a subir de nivel. Todo lo que estamos creyendo en esta noche va a subir de nivel. La fe que trajiste hoy al entrar no será la misma fe con la que saldrás de este lugar. Quiero proponerles desarrollar el tema bajo 3 escenarios o bajo 3 aspectos, o como usted, yo sé que es bastante recurrente a Netflix, puede ser una miniserie de 3 capítulos, ¿le parece? Para que usted se sienta a gusto y esté tranquilo. Una miniserie
de 3 capítulos. Yo le puse, por respeto a la palabra que Dios me dio anoche a las 3 de la mañana, yo le puse por título a mi enseñanza: Jesús está en fuego. Así que abrácelo en su corazón y prepárese, porque Dios en esta noche ya está haciendo milagros y va a hacer muchos más milagros en nuestra vida. Así que el primer capítulo que yo le propongo de esta miniserie tiene que ver con las circunstancias que el evangelista Marcos está narrando aquí. Una circunstancia que no es muy favorable ni para Jairo ni para los personajes que están aquí mencionados, pero posiblemente también sea la situación de alguno de nosotros en esta noche. Ahora, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, hay 2 cosas que usted y yo siempre tenemos que tener presente. La primera cosa es que yo debo tener claro a quién jamás puedo rechazar. Y la segunda es que yo en medio de mi circunstancia tengo que tener claro siempre a quién tengo que recurrir. Se lo voy a repetir. En medio de su circunstancia, nunca pierda de vista a aquel que jamás usted puede rechazar. Pero siempre tenga en cuenta también, en medio de su circunstancia, aquel al que siempre usted tiene que recurrir. El evangelista Marcos narra que Jesús venía de hacer un milagro en Gadara. Había liberado a un joven que ya dormía en los sepulcros por causa de un demonio llamado Legión que lo atormentaba. Y este joven le ponían cadenas, le ponían grilletes intentando controlarlo. Y aún así, este demonio tenía el poder para romper esos grilletes y esas cadenas. Había tomado como su aposento el cementerio, el sepulcro. Ahí era donde vivía. Jesús hace su arribo a esa ciudad y este joven se acerca donde él. Y esto llama mucho mi atención, porque el joven se arrodilla delante de Jesús. Y mi pastor ahorita que ministraba la ofrenda hablaba de arrodillarse también. Y eso es bien importante, porque arrodillarse no se ha pasado de moda. Y mucho menos arrodillarse delante de la presencia de Dios. Porque si un demonio reconoce el poder y la presencia de Jesús enfrente de él, cuánto más mucho más nosotros como hijos de él, cuando él esté presente enfrente nuestro. Jesús hace su operativo, Jesús hace lo que sabe hacer, liberta al muchacho, pero oh sorpresa, porque los mismos de la ciudad le pidieron que se fuera. Lo rechazaron, le pidieron que abandonara el contorno de la ciudad. Y qué contraste tan tremendo, porque mientras algunos le estaban pidiendo que se fuera, había alguien llamado Jairo que estaba anhelando en su corazón profundamente que Jesús viniera para que fuera a su casa. ¿Y sabe algo? Ese rechazo sigue hoy en día. Hay gente rechazando a Jesús con sus ideologías. Hay gente rechazando a Jesús con sus pensamientos. Hay gente rechazando a Jesús con sus acciones. Hay gente rechazando a Jesús con su estilo de vida. Pero yo creo, al igual que Jairo, que en la iglesia AMI todavía hay gente que anhela que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios nos visite y vaya a nuestra casa. Yo creo que en AMI todavía hay gente que busca el rostro de Dios. Yo creo que en AMI todavía hay gente que se apasiona por adorarle, que se apasiona por levantarle los brazos, que deja de ir a un restaurante, que deja de ir a un sitio un viernes y se viene para su casa AMI esperando de Dios que Dios se manifieste en sus circunstancias. Yo creo que Dios se merece un fuerte aplauso en esta noche. Así que, qué contraste tan tremendo, porque Jairo estaba esperando que Jesús visitara su casa. Ahora bien, ¿cuál era la necesidad de Jairo? Tenía una hija que estaba enferma, que estaba moribunda, estaba a punto de morirse. Y él anhelaba que Jesús
fuera hasta su casa a sanar a su hija. Lo que me hace terminar el primer capítulo de la miniserie y entrar al segundo capítulo, que le he puesto los obstáculos del camino. Porque efectivamente la fe de Jairo alcanzó para acercarse a Jesús y pedirle que interviniera, pero ahora su fe estaba a punto de ser probada con algunos obstáculos que se le iban a manifestar. Y yo quiero decirle eso a alguien en esta noche, que si te llenaste de fe para creer que Dios iba a hacer algo contigo, también te llenes de fe para creer que ese mismo Espíritu Santo que te dio un día la promesa te va a ayudar a soportar los obstáculos que se puedan presentar. Todo lo que se quiera levantar en tu contra, el Espíritu Santo sale a favor tuyo a defenderte. Porque esa misma fe se expande para protegerte. Esa misma fe se expande para hacerte creer que no solamente te puedes acercar, sino que ahora Dios te blinda, te cerca para cuidar de ti, para cuidar de tu familia, para cuidar de tus inversiones, para cuidar de tu ministerio, para cuidar de todo lo que a ti te pertenece. Qué interesante, porque en este preciso momento en que ocurrieron estos hechos, Jesús no era muy bienvenido en las sinagogas. Y Marcos se preocupa por hacernos entender que el que estaba requiriendo de la intervención de Jesús era el líder de una de ellas. La última vez que Jesús visitó una sinagoga en Cafarnaúm fue un sábado de reposo y manifestó su poder y su gloria, así como lo está manifestando en esta noche. Sanó a alguien que tenía su mano seca. Y eso no cayó bien en medio de los fariseos y de los líderes religiosos. Pretendieron desde ese momento destruirle. Pero ahora, un líder religioso con una necesidad en su casa ve que viene Jesús y pasa por encima de su posición y del oficio que ejercía, invitando a Jesús a que viniera. Y Dios habló a mi corazón allí, porque algunas veces nuestro oficio o nuestra posición se interpone entre lo que Dios quiere hacer con nosotros y el milagro que también estamos pidiendo. Algunas veces nuestra capacidad intelectual es el obstáculo para que Jesús haga algunos milagros en nuestra vida. Algunas veces nuestra posición social es el obstáculo para que Jesús haga algunos milagros que quiere hacer en nuestra vida. Jairo no solamente se acercó a Jesús, sino que pasó por encima del obstáculo de lo que otro podía decir de él. Jairo se estaba echando en contra a su gremio. Y yo sé que hay gente que cuando habla palabra de Dios, habla palabra de fe, habla palabra de prosperidad y de lo que Dios puede hacer en su vida, esa palabra es criticada por algunos de tu propio gremio. Algunas veces esas palabras vienen de nuestra propia casa. Mi padre, que vive en Sincelejo, duró tiempo sin ir a la iglesia luego de haber tomado la decisión de asistir. Porque lo conocían desde hacía muchos años. Y un día tomó la decisión de ir, pero salía bajo la vieja guardia con su Biblia debajo del brazo. Y los vecinos se burlaban de él por salir con su Biblia debajo del brazo. Y mi papá no tuvo en ese momento una fe robusta para soportar la burla y la crítica de los vecinos, causándoles separarse nuevamente de la iglesia. Y yo quiero decirte a ti en esta noche, la misma fe con la que Dios te da la promesa es la misma fe que tienes que usar para combatir la crítica que otro quiera hacer de ti. Es la misma fe que tienes que usar para combatir lo que otro pudiera pensar de ti. Es la misma fe que tienes que usar para cuando alguien se acerque a ti y quiera
limitar el milagro de lo que tú le estás pidiendo a Dios. Yo siempre recuerdo cuando hice el negocio de mi apartamento, porque yo estaba muy contento. Duré 41 años de mi vida, 42, para obtener un apartamento, para obtener una casa. Me costó 42 años de mi vida. Cuando firmé ese documento yo estaba muy feliz. Pero yo me acerqué a alguien y le dije, estoy contento. ¿Y por qué, Pastor Víctor? ¿Qué tiene? Firmé y ya tengo mi primer apartamento. Y esa persona me dijo, bueno, prepárate porque ahora tienes que pagar impuestos. Y era verdad, no era mentira. Pero tú tienes que saber con quién compartes tus triunfos también. Porque hay gente especialista en echarle tierra al milagro que tú estás esperando. Hay gente especialista en opacar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente especialista no en ver el cuadro blanco, sino en ver el punto negro que está en el cuadro blanco. Y a lo mejor llevas años o meses viviendo una vida para Dios y por un tropezón esa persona puede creer que tú no te levantarás nuevamente. Pero yo creo que el poder de Dios puede levantarte, puede restaurarte, puede sanarte y puede hacerte avanzar en la vida. Me encontré con otro y le compartí la misma noticia. Alguien de la iglesia. Le dije, estoy contento. ¿Y por qué, Víctor? Porque ya tengo apartamento. Y esa persona me dijo, pues ese será el primer apartamento de los varios que Dios te va a dar. Y yo dije enseguida, con gente así es que uno se tiene que reunir. Con gente así es que uno tiene que hacer un círculo que lo ayuden a uno en los momentos en que uno necesite una palabra de fe. Entonces Jairo no solamente superó el obstáculo sobre su posición como líder de la sinagoga, sino que ahora, después de haber convencido a Jesús de que fuera a su casa, camina con él y se encuentran en el camino con una mujer con otro problema. Y yo no sé usted, pero yo me imagino la cara de Jairo cuando esta mujer, que dice la Biblia tenía 12 años con un flujo de sangre, se acerca a Jesús y habla con él y recibe el milagro de parte de Jesús. Y Jesús pierde algunos minutos lidiando con esta mujer, sanándola, hablándole, restaurándola, dignificándola, porque Jesús hace eso en nuestra vida. Pero esos minutos que para esa mujer fueron bendición, eran minutos de sufrimiento en el corazón y en la mente de Jairo. Él sabía que en su casa había una niña que estaba enferma y necesitaba una intervención urgente. Pero ¿sabe algo? Allí Dios me habló. Nosotros tenemos que aprendernos a gozar con el milagro que Dios haga en la vida de otra persona. Y tenemos que festejar ese milagro. Porque en la medida en que hacemos eso, entonces nuestro milagro estará más cerca. En la medida en que tú festejas que el hijo de tu familiar o el hijo de tu vecino pudo salir de las drogas, en esa misma medida, prepárate tú para recibir el milagro que tú estás esperando. En la medida en que tú te alegras porque el vecino que estaba quebrado ahora está yéndole mucho mejor, en esa misma medida, el milagro que Dios tiene para ti se va a acercar también. Ya no existe en nosotros eso de por qué a él sí y a mí no. Si yo sirvo a Dios, si yo paso tiempo con Dios, ¿por qué él sí y yo no? Quiero decirte en esta noche, iglesia, gózate con los milagros que Dios haga, porque en la medida que te gozas, así también vendrá el tuyo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y número 3, o el capítulo número 3, que es el más espectacular de todos, tiene que ver cuando Jesús está terminando su charla con esta mujer y alguien se acerca a ellos y le dice a Jairo, ¿por qué importunas o molestas al maestro? Tu hija ha muerto.
Este capítulo yo le puse por título Jesús siempre gana. Pero yo me imagino ese momento de oscuridad en la vida de Jairo, cuando le dan la noticia que ahora su hija ya no está enferma, sino que ahora su hija está muerta. Yo me imagino a Jairo calificando el triage que había hecho Jesús en frente de las dos circunstancias. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Cuando uno llega a una EPS y lo recibe un médico o una enfermera y te hace un triage, se da cuenta qué es lo que tú tienes, para de acuerdo a lo que tú tengas, entonces te manda rápidamente para donde un médico, sabe si te tiene que mandar a urgencia, sabe si te tiene que mandar a emergencia. Y yo me imagino a Jairo diciendo, pero si yo hablé contigo primero, yo te abordé primero que ella. Al fin y al cabo ella lleva 12 años así. ¿Qué costaba 1 hora más, 2 horas más, un día más? Era un momento oscuro en el corazón y en los pensamientos de Jairo. Pero Jesús dijo algo tremendo. Le dijo, no temas, tú solo cree. Y yo quiero que usted levante la mano al cielo ahí donde está y reciba esa palabra en esta noche como si fuera para usted. No temas. Dios sabe la circunstancia por la cual tú estás pasando. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Es más, aclaro algo, porque no siempre las circunstancias son malas. Algunas veces son muy buenas, pero aún en las circunstancias buenas, Dios quiere estar con nosotros también. No temas, tú solo cree. En un momento de oscuridad y cuando hay angustia y cuando hay opresión, si alguien enciende una luz, no solamente ese recinto se iluminará, sino que la paz y la calma vendrán también. Y yo recuerdo que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa luz te alumbra en esta noche. Esa luz te llena en esta noche. Esa luz viene sobre ti en esta noche. Porque nosotros no necesitamos estar apagados, necesitamos estar en fuego. Colócate en pie, por favor, que ya vamos a terminar. Versículo 38. Quiero leerlo para ministrar el final y orar por los milagros que creemos Dios hará. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que allí estaban y de los que se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y tomándolos de la mano, le dijo a la niña, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Tómale la mano al que tienes al lado, por favor. Yo creo que estamos en una noche de milagros y creo además que estamos en el sitio correcto, con la gente correcta y delante de la presencia de Dios. Y yo creo que al igual como sucedió en este pasaje, Jesús en ese recinto, en ese cuarto, solo necesitó a los que estaban puestos de acuerdo con él para hacer el milagro de resucitar a la niña. Jesús no solamente le demostró a Jairo que él podía sanar personas, como se lo había prometido. Lo que pasa es que Jairo esperaba que la que sanara fuera su hija, pero él vio cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Sin embargo, Jesús quería llevar a Jairo a otra instancia, demostrarle que él también tenía el poder para resucitar. Y alguien en esta noche está aquí porque necesita un milagro en esa instancia, en la instancia de la resurrección. Y la familia de Dios está aquí reunida con fe en Él de que Dios lo puede hacer. Así que ya tomó a su hermano de la mano, levante sus manos al cielo. Y vamos. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte
que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.